Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy nos encontramos, como siempre, conduciendo este programa con el doctor Lautaro Nieto Fragnul. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás, Jorge? Además está contento. Buenas tardes a la audiencia. Primera vez que su segundo apellido lo pronuncio bien. Así que... Un logro. Un logro, exactamente. Lautaro Nieto es más fácil. Pero bueno, él quiere lucir el apellido materno, lo cual me parece muy bien. Y nos encontramos también acompañados de dos integrantes de Generación Plateada, esa agrupación que tiene por objeto buscar lo que es un segundo proyecto de vida a la gente que ya se ha jubilado, que no está en condiciones de hacerlo y no lo ha concretado aún, para que evidentemente no se agote su existencia exclusivamente con estar sin ningún tipo de actividad, cobrando una jubilación exclusivamente y no teniendo la capacidad de seguir trabajando cuando aún sus aptitudes laborales se encuentran plenamente vigentes. A lo mejor no con el mismo ímpetu que cuando uno era más joven, lo digo también por experiencia propia, sino aprovechando, pero por el otro lado, aprovechando la rica experiencia que uno aquilata a lo largo de su historia, o por lo menos de su vida, que como decimos siempre, decía el célebre filósofo de Parque Patricios, aquel legendario boxeador que fue Oscar Ringo Bonavena, que la experiencia era un peine que te daban cuando te quedabas pelado, cuando te quedabas calvo. Bueno, nos acompaña Patricia Perona, hola, ¿cómo te va? Y también nos acompaña la licenciada Nora Atie, que nos va a hablar de las consecuencias psicológicas ante la crisis en nuestro país. Algo que nosotros todos lo padecemos, pero a lo mejor ella lo va a decir seguramente con mucha más enjundia, con mucha más propiedad de lo que nosotros pudiéramos esbozar. Esta semana realmente ha sido pródiga en algunas cuestiones vinculadas lamentablemente, con la corrupción que nuevamente acecha al gobierno kirchnerista, lo hemos dicho hasta el hartazgo, la matriz acuñada en Río Gallegos por el jefe de la banda, originariamente, que fue Néstor Kirchner, que, como bien lo explicaba, ante una caja fuerte en un lamentable video, pero que tuvo una dimensión y una difusión realmente enorme, cuando veía una caja fuerte decía Eureka o Albricias, ¿no? Eureka era, ¿no? Sí. Éxtasis, bien acá Gerardo. El operador me dice éxtasis, siempre me confundo, es decir, Albricias o Eureka. Éxtasis, qué grande, muy bien Gerardo, un punto a tu favor. Así hoy me podés retar tranquilo cuando me excedo de los minutos del programa. Gerardo, lo podés hacer perfecto, no te rías tanto. Bueno, entonces, volviendo al tema, uno tiene que poner un poco de humor, sobre todo cuando uno ve algunos personajes como los que estamos viendo acá en la pantalla de televisión, Insaurralde, Kicillof, Bianco, el ex jefe de gabinete, que dice que lo de Insaurralde es un tema ético, no es un tema judicial, delincuente, eso es lo que son. Hay 10 millones de argentinos que carecen de agua potable. De esos 10 millones de argentinos tardan entre 3 y 6 horas por día en buscar agua, que son 3 meses en el año. Hay más de 18 millones de compatriotas que no tienen cloacas. Hay un déficit de 4 millones de viviendas. Y este delincuente dice que es una falta ética. Lo que falta de la corrupción, lo que se afanaron ellos en la corrupción, y voy a hablar en lenguaje bien vulgar, son las cloacas que no se hacen. Mientras tanto, el señor Insaurralde pasea en un costosísimo yacht en Marbella. Y todavía él dice que es una falta ética, que son acciones privadas. Las acciones privadas sí, con la tuya, no con la nuestra. Y entonces, bueno,
me sale el tema de decirlo de esta forma porque es muy lastima hondamente cuando uno ve esta matriz acuñada en Río Gallegos por el jefe de la banda, que después la llevó a Santa Cruz y después la llevó al gobierno nacional, y todavía había gente que sigue creyendo. Bueno, no es extraño, porque también en su momento estos líderes mesiánicos logran que la gente, con una devoción casi diría yo mística, ni siquiera los discuten. Hace unos días, no sé si lo conté en este programa, pero lo he dicho en algunos otros medios de difusión, una persona que por respeto no la voy a mencionar, un líder libertario, un hombre que, un líder de la libertad, alguien que está mucho en los canales de televisión y que era insospechado de estar con Milei, discute conmigo a través de WhatsApp, amablemente, por supuesto, pues es un caballero, diciéndome que lo que yo le estoy diciendo a los operadores judiciales que tiene Milei es una mentira. Entonces le dije, mirá, fulanito, corroboraro por vos mismo, no me digas que es una mentira así en forma tan lapidaria, porque me parece que como abogado algo conozco de lo que son lamentablemente los operadores judiciales, operadores cuya palabra empieza con OP, opacidad. Entonces le digo que realmente a lo largo de mi trayectoria como abogado, litigante, que lo he sido durante muchísimos años, después como abogado ya en la función pública, como funcionario judicial, siempre buscaba tenía como un apotegma en mi vida, que era que la justicia debía ser, los jueces y los magistrados debían ser absolutamente independientes de las partes cuando les llevaban ante sus estrados la resolución de un conflicto, absolutamente independientes de las partes, y que debían impartir justicia en un término asaz breve y a un bajo costo económico. ¿Por qué digo esto? Porque una justicia que es costosa, una justicia remolona, implica una virtual denegación de justicia. Entonces, cuando yo le pregunto a este amigo, le digo, mirá, averigua esto bien, él me dice, ya se lo pregunté a Milei y me dice que todo lo que está diciendo vos son mentiras, que esto es un tema que echaron a rodar por los medios de comunicación. Le digo, pero fulanito, te pido por favor que lo cotejes con otra gente. No, me lo dijo Milei, es palabra sagrada. Entonces, cuando uno ve este mesianismo, que aún en sectores, porque uno a lo mejor diría en sectores que quizás son más, que se encuentran más postergados, no solamente socialmente, sino a lo mejor educativamente, no han tenido la posibilidad de alcanzar estudios universitarios o estudios como en este caso de la persona a la cual me estoy refiriendo, estudios de posgrado, uno dice, bueno, caramba, esta gente a lo mejor no tiene las suficientes herramientas como para poder desarrollar un pensamiento crítico que le permita discernir sin escuchar como si se tratara de dogmas la palabra del Mesías de turno. Sin embargo, este joven, no tan joven, pero este amigo, me lo dijo de una manera lapidaria, me lo dijo como si fuera la verdad revelada. Le dije, ¿pero vos sos consciente de cómo me estás contestando? Sí, es la misma respuesta que me dan ustedes, porque vos ya te considero libertario, por más que digas que no estás con Milei, estás con Milei en definitiva, por más que digas que a lo mejor estás en contra de algunas cuestiones, pero vos tenés que pensar que esto mismo les pasa con la dolarización, que a lo mejor de una manera muy simplificada, hasta lo diría en un tono demasiado coloquial, Carlos Melconian señala que es como invitar a comer a la casa de uno fideos con tuco, y cuando uno llega le dice, mira, no hay ni fideos ni tuco, esto es la dolarización, quiero dólares, y el Banco Central va a decir, no, mira, los dólares no están, pero vos me engañaste, me dijiste que iba a haber dólares, y yo los quiero comprar, esos dólares, quiero cambiar mi plata argentina por esos dólares. No, pero mira, por ahora no los tenemos. Ya están hablando de 4 o 5 años por lo menos para que este sistema se implemente. O sea, ya están reculando en chancletas. Lo mismo pasa con el tema de la venta de órganos, lo mismo pasa con el tema de la libre disponibilidad de armas de fuego, lo mismo pasa con la destrucción, con la eliminación del Banco Central, y así hasta el hartazgo. Entonces, lo que uno se pregunta es si no estamos frente a una persona que nos está vendiendo espejitos de colores. Espejitos de colores que en determinados sectores de la población pueden todavía tener alguna suerte de plafón. Pruebas al canto de esto, hay gente que todavía me está discutiendo la posibilidad que
diciéndome que lo de haber bajado el impuesto a las ganancias, que puede beneficiar a 800.000 argentinos, es un avance notorio. Y entonces me comentan, me dicen, vos pensás que nosotros tenemos que haber hecho lo mismo, porque claro, pero es muy lindo, lo voy a decir en un lenguaje un poco más educado, es muy lindo hacerlo con la plata del otro. Es muy lindo decir, bueno, lo bajo de acá, pero ¿quién financia el agujero? Porque si esta suerte de merma de recursos del Estado fuera acompañado paralelamente para que las cuentas cerraran, fuera acompañado de una rebaja sustancial del gasto público, un gasto público de un Estado bobo, un Estado elefantiásico que no sirvió ni para solucionar un tema como era muy, muy fácil hacerlo, como fue la compra de vacunas, que nos entregamos a agua destilada a China prácticamente, porque esa es la primera vacuna que nos aplicaron a todos. Una vacuna que ni estaba aprobada ni se sabía qué contenía, pero que había sido hecha muy a los apurones. Este Estado, repito, bobo, no bajaba un peso de los alquileres. Perdón, estoy con el tema de los alquileres porque justamente en la pantalla estoy viendo que acá hubo un cruce entre dos diputadas. Una le dijo vos sos chorra, a otra en el debate en comisión de la ley de alquileres cuando ha vuelto de la media sanción, de la modificación que sufrió en el Senado. Pero volviendo al tema realmente este Estado bobo, ese Estado que uno ve que lo que tanto se habla de la casta no ha resuelto los problemas de la gente, y entonces uno dice, bajamos impuestos para, como diríamos en el tablón, en la tribuna, fulbito para la tribuna, porque después por el otro lado, irresponsablemente, hay que seguir elevando o la emisión inflacionaria o asfixiando al sector productivo de la población con una carga tributaria que ya excede los niveles normales de cualquier parte del mundo, ya los excedió largamente. 190 países que hay en el mundo, por lo menos los que trabajan con organismos internacionales que permiten mediciones periódicas, solamente un país tiene una presión tributaria más alta que la nuestra, que son las Islas Comoras, unas islas ubicadas al oriente de Madagascar. Ignotas, por cierto, más allá que pueden ser paradisíacas y son, no quiero ofender a los habitantes de las mismas, pero bueno, es una isla que tiene esas características, una presión tributaria altísima. Nosotros siempre estamos atrasados en todo lo que es transparencia internacional, en todo lo que es lucha contra la corrupción, y en esto lamentablemente estamos en el podio. Esto, y ya para ir cerrando este breve editorial, que no es tan breve por cierto, les decía yo el tema que pasó en estos días con el asunto de Chocolate Rigó y con el asunto de Insaurralde, porque todo forma parte de los oscuros sótanos del financiamiento de la política. Y por supuesto que muchos que estamos en política podemos decir que nuestras declaraciones juradas se compadecen absolutamente, nuestras declaraciones juradas patrimoniales, con los bienes y activos que poseemos, que no tenemos nada oculto, que somos la gran mayoría de los que nos hemos dedicado en algún momento a la política, no como profesión, sino realmente como servicio, que podemos decir esto. Yo vivo en el mismo inmueble que vivía en el año 1991, o sea, hace 31 años que vivo en el mismo lugar. Y todos los incrementos patrimoniales que pude haber tenido están perfectamente plasmados en mi declaración jurada. Es inconcebible que una persona que declara ganar 1 millón de pesos por mes tenga después una sociedad conyugal cuyo acervo hereditario, sea de 100 millones de pesos. ¿Y por qué hago este cálculo? Porque si Jessica Sirio, la ex mujer de Insaurralde, le reclama 50 millones de dólares, es porque evidentemente, y vos que sos abogado como yo, Lautaro, lo podás atestiguar, cuando viene alguien al estudio nuestro con un juicio de divorcio, le preguntamos, bueno, decime cuáles son los bienes de tu marido, no solamente los que están, o de tu mujer, en su caso, los que están declarados, sino también aquellos que han logrado una ilusión del patrimonio conyugal.
Evidentemente, si le reclamó 50 y arregló con 20, porque el patrimonio era de 100 millones, o por lo menos 40 millones seguro, porque en este caso se trata de bienes conyugales, seguramente, los bienes propios no tendría acceso, no forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Por lo menos había 40 millones de dólares. ¿Cómo hace para justificar una persona que tiene 40 millones de dólares ganando 1 millón de pesos por mes? ¿Cómo hace la señora Jessica Sirio para justificar ese patrimonio? De ninguna manera. Ahora yo les digo una cosa, los que me están escuchando y los que están acá en el estudio. Si yo hubiera comprado un vehículo, como compré porque no tengo el mismo vehículo del año 91, un vehículo que compré o me hubiera mudado de departamento, si me equivoco en que no se compadece con la declaración jurada y me equivoqué, aunque sea en $2.000, aparece la FIP y me hace una investigación integral y encima me pone una multa. Y encima corro riesgo que me aplique la ley penal tributaria y termine preso. Ahora estos delincuentes, nadie le dice nada. ¿Y saben por qué nadie le dice nada? Porque como decía el tango de Discépolo, están enlodados en el mismo barro. Se revuelcan en el mismo lodazal. Entonces, por eso es que todos se callan. Y por eso, la única persona que tuvo el coraje en el debate de hablar del tema Insaurralde fue Patricia Bullrich. Ni Schiaretti, ni Massa, ni Milei tocaron el tema. Y también debo reconocer que la dirigente trotskista hoy, que se ha dado una pátina diciendo que es socialista y es trosca, porque la conozco muy bien, de Miriam Bregman, pero bueno, hoy no garpa ser trosco, pero ser socialista en un país donde prácticamente todo el mundo está, más allá de categorías en las que yo mucho actualmente no creo, porque me parece que también son de modé, se ha corrido al centro derecha, paga muy bien decir que uno es socialista, porque puede abarcar como si fuera un tamiz, puede abarcar todo lo que se encuentra en sectores de centro, izquierda y de izquierda. Esta señora es trosca, o sea que es izquierda. No nos agrupamos, muy buenos modales, muy agradable, muy simpática cuando dijo lo del gatito mimoso y no del león de la metro, muy bien, pero no nos olvidemos de esto. Pero fueron las dos únicas personas que tocaron el tema Insaurralde. ¿Y por qué no toca el tema Insaurralde? Por ejemplo, el líder de los libertarios, el hombre que nos viene a mostrar la tierra prometida como Moisés, ¿no es cierto? Que no nos tenga 30 años dando vueltas, bueno, ya está anunciando que no va a tener 30 años en el desierto como estuvo Moisés, porque está diciendo que dentro de 35 años se va a mejorar el país, o sea que ya está hablando que por lo menos quiere quedarse 9 periodos, debe tener a lo mejor nos clona un perro y nos lo deja al perro de los que clona como sucesor de él. Entonces, este señor viene, no habla. ¿Por qué no habla? Porque de las 48 tarjetas de chocolate Rigo, y que lo puse en Twitter y nadie me desdijo, y esto se lo digo a un periodista que viene a hacer una suerte de Nelson Castro o Morales Solao Pagni de Mar del Plata, que es José Luis Jacobo, fue el que me dijo, mira, te pasó esto, lo puso en Twitter, yo lo puse también y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, no lo teníamos chequeado totalmente, nadie dijo nada. Ni nadie dijo nada para decirme que era mentira, ni tampoco nadie dijo te voy a querellar. Son que de esas 48 tarjetas, ahora voy al grano, estaba haciendo un poco de suspenso, de esas 48 tarjetas, 14 estaban vinculadas con la señora Carolina Píparo. ¿Queda claro? Entonces, obviamente, el señor Milei, ¿cómo va a decir de esto? Ahora, quiere decir que el señor Milei no va a gobernar contra la casta, va a gobernar con la casta. Y con lo peor de la casta, que es el señor Barrio Nuevo, que todo el mundo se realiza algunos dichos de Barrio Nuevo, que se ha entronizado en el poder durante muchos años, en el poder de gastronómicos, y el señor tiene algo mucho más grave. Atentó contra la democracia cuando mandó quemar las urnas en Catamarca. ¿Te acordás, Horacio, no? Te estoy hablando a nuestro productor que nos está mirando muy atentamente. El señor, y por otra parte, tiene otro socio también otro vitalicio, planta permanente, como secretario general de un sindicato, que es el señor Cavalieri, del Sindicato de Comercio. Hace años que no he conocido a nadie que se le enfrentara a Cavalieri. Entonces este señor no va a gobernar contra la casta.
es como dijo Miriam Bregman, el gatito mimoso que se va a subir en las faldas de lo peor de la casta política, si la hay, la casta empresarial, el empresario prebendario que vivió siempre en la teta del Estado, y la casta sindical. Entonces que no nos engrupa más vendiendo pececitos de colores. Y esto anticipa algo que quiero hablar en el último espacio del programa con nuestro amigo Osvaldo Pérez San Martino. Yo digo, la Constitución no establece, más allá de los requisitos etarios y de alguna otra cuestión, por supuesto, de nacionalidad, las características o las condiciones que debe tener una persona para ser presidente, vicegobernador, bueno, de todas las provincias, presidente, vicediputado nacional o senador de las distintas provincias. Dice solamente el artículo 16, que es lo que recuerdo, que la idoneidad es la única condición para ocupar cargos públicos. Quiero hablar en el último tramo del programa con Osvaldo Pérez San Martino, a ver si la palabra idoneidad no solamente evoca la honestidad o la capacidad para un cargo, sino también las facultades mentales. Porque quiere decir entonces que podemos quedar, ya estuvimos en manos de una bipolar, estuvimos en manos de un enfermo de La Plata, estuvimos en manos de, no sé cómo decirle, un fantasma, porque nunca el famoso títere nunca ejerció el cargo de vicepresidente, presidente. Más allá que tuvo la posibilidad inmensa que en la pandemia tiene un 80% de aceptación popular, de imagen positiva. Así están las cosas y creo yo que entre la democracia corporativa que nos está ofreciendo por un lado Massa, que como digo yo siempre, es muy fácil detectar cuando Massa miente, porque Massa miente cuando se le mueven los labios, y la democracia apocalíptica que nos ofrece Milei, está la democracia republicana, que es la que encarna Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich. ¿Tenés ganas de agregar algo más? Agrega. Pues me han quedado cosas. Bueno, es difícil, ¿no? Después de todo lo que has explicado, lo que podemos decir respecto de lo que recién comentaba Jorge, no solamente estuvimos en manos de toda la gente que mencionó, acuérdense que también estuvimos en manos ya de un brujo, ¿sí? Décadas atrás. Es decir, hemos pasado por todos los estados de este tipo de gente y las consecuencias fueron atroces, ¿no? Tuvimos la guerra civil más grande que nos podía tocar gracias a ese tipo de locura. Por eso este amigo Milei, que además está adelantando un gran negocio, porque cuando habla de la dolarización, si algún día la puede lograr, él lo primero que dice es que quiere cambiar los bonos del Estado que están cotizando el 25 o 30%, los quiere cambiar por los dólares tomados a ese valor. Con lo cual, los fondos externos, fondos de Nueva York o de donde sean, nos van a prestar valores al 25%, va a ser un negocio fantástico para esos fondos y Argentina va a tener que devolverlos al 100% de su valor como está comprometido. Pero una cosa es que se devuelvan en pesos y otra cosa es que haga esta negociación extraña donde los va a dolarizar o de alguna manera va a lograr que le entreguen dólares por bonos que no valen nada, por eso están al 25 o 30%. Pero cuando los tengamos que pagar, los vamos a tener que pagar al 100%. Así que ese es otro gran negociado con el cual piensa irrumpir rápidamente en la Argentina. Así que mucho cuidado con todo eso, ¿no es cierto? Parece que nadie prestó atención, pero lo dijo claramente, así que en forma absolutamente desfachatada. Pero bueno, la gente parece que no está reparando en ese problema. Muy acertado, sobre todo cubriste la omisión que yo había hecho del denominado en otras épocas brujo, José López Rega. Hizo que esa época vos prácticamente no la viviste porque naciste... En el 64, ¿no? En el 73 veía esas cosas y ponían bombas y había todo tipo de problemas en la guerra, la AAA, todos los problemas en los que nos metió siempre el peronismo, ¿no es cierto? Guerras internas entre ellos, incapaces gobernando. Bueno, ahora parece que también necesitamos un salvador más. Ya lo tuvimos en ese momento, el brujo era el salvador, el tipo que tiene un oráculo. Bueno, ahora habla con los perros. En fin, más o menos una cosa parecida. Y bueno, ya la habíamos presentado a la licenciada Nora Atie,
que nos va a hablar, le queremos preguntar acerca de las consecuencias psicológicas ante la crisis en nuestro país, sobre todo porque hay gente que muchas veces tiene problemas para dormir, problemas de tipo psicológico, porque evidentemente vivir en un país donde uno vive a los sobresaltos, donde uno está dando permanentemente saltos al vacío, termina trastocando nuestra psiquis, ¿no? Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, ante todo que estuve escuchando algo interesante, cuando ustedes declaraban esto de la personalidad de Cristina o de Milei, yo quería aclarar algo. Cristina Kirchner es una perversa. ¿Y por qué digo perversa? Porque hay una definición entre neurosis, psicosis y perversión. Perversión es hacer daño al otro. Ella vino con un plan. El plan era perpetuarse en el poder con su marido. Su marido muere, ella sigue con la misma idea y lo puede hacer con el populismo. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero hablar un poquito de la cabeza de lo que produce la cabeza de ella en nosotros. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo ella logró que tanta gente sea adepta a ella? Entonces hablamos de fanatismo. Pero cuando hablamos de fanatismo, ¿y por qué produce fanatismo ella? Porque es una psicópata. Perfecto. Y aparte de psicópata, ¿qué más? Y compra a la gente. Ahora, yo pensaba cuando ustedes hablaban, ¿y qué pasó con esta juventud que eligió a Milei? ¿Por qué está eligiendo a Milei? Y porque resulta que esta juventud nació no como nacimos nosotros, sin valores, con ¿cómo se llama? Violencia, con los ricos dando vuelta que se la ganaron sin trabajar, con planeros sentados, mientras el que trabaja se levanta a las 5 de la mañana y gracias si puede traer algo a su casa para comer, y hoy no puede alquilar. Yo tengo una edad, yo tengo 76 años, por eso me metí en Generación Plateada. En mi vida viví esto de que no se puede alquilar un departamento, no estamos hablando de comprar. Entonces, ¿qué pasa? Nos dejaron en la calle. Entonces, estos chicos que vieron, valores, no saben lo que es. Hablemos de chicos, hablemos primero de la clase más baja, donde directamente ven a esos padres sentados, sin trabajar, mirando televisión, jugando a las cartas, me han contado, no hacen nada, no conocen el trabajo, número uno. Entonces, ellos pueden salir a matar, con la droga sabemos que la tienen, y no les afecta nada ir a matar. Uno dice, pero ¿cómo pueden ver el conurbano, cómo matan, y sin ningún tipo de problema? No les afecta. Primero porque entran y salen por ese método kirchnerista, donde uno puede entrar y salir. Entonces, ¿cómo están esas cabezas? Están quemadas. Yo he tenido una granja de recuperación, y lo cuento en 2 minutos. En el 2008, con éramos 3 socios. Cuando yo voy a pedir la habilitación a La Plata, me dice, señora, ¿para qué la quiere la habilitación? ¿Cómo? Tengo 2 años de experiencia, los chicos... No, pero no se la va a dar la doctora Kirchner. ¿Cómo no me la va a dar? No, ella no quiere que haya granjas de recuperación. Esto no se habla mucho, ¿no es cierto? Yo no tuve la oportunidad y les agradezco que... Ahora lo quería decir. Y entonces tuve que cerrarla, porque vino la ley 12.657, la cual los adictos no podían, o sea, si no estaban de acuerdo no se internaban. ¿Qué adicto se interna? Si ellos están bien, ellos no tienen ningún tipo de problema, son las familias los que lo internan. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque a mí me interesa hablar de la cabeza de lo que les está pasando a la gente. Entonces, los chicos, ¿por qué eligen un Milei? Porque es un mesías. ¿Por qué? Porque me va a salvar. ¿De qué? De todo esto que vi. Valores. No sé si saben lo que son los valores. Están muy confundidos. Como si el rico es porque se la robó. El que se rompe el alma no la gana. El otro no tiene para alquilar. Ellos ven eso. Nosotros no vimos eso. Nosotros vimos el trabajo, el ascenso social, los valores. El ladrón estaba en la cárcel. Acá está todo al revés. Entonces pónganse en la cabeza de esos chicos. ¿Cómo se están criando? El que nació con Cristina, mi nieto nació en la época de Cristina. Entonces, ¿a qué voy? Vamos ahora a los adultos mayores. ¿Cómo puede estar un adulto mayor que no le alcanza y tiene que por ahí pedirle a su hijo para mantenerse? El otro no tiene para comer. Hay 2 tipos de gente, por supuesto. Y al no tener nada para comer, no está preparado este
esta Argentina para salir a trabajar. Yo recuerdo cuando era chica, mi madre viajaba a Nueva York, nunca me olvido, y yo era muy chica. Me decía, ¿sabés que la gente grande trabaja ahí? ¿Cómo trabaja? Me acuerdo ahora, ¿no? Y me contaba que trabajaba, estoy hablando de hace 50 años atrás. Entonces, acá no está la gente, no tiene la idea de trabajar. Lo que estoy diciendo es que estoy hablando de toda la cabeza de lo que les pasa acá al argentino, tanto jóvenes como adultos, ni que hablar de los jóvenes de 30 y pico de años, que yo atiendo y me dicen, yo no llego, pero nunca me pasó, estoy trabajando, profesionales estoy hablando. Entonces, yo digo, a veces me preguntan, Nora, ¿a quién vas a votar? ¿Cómo me preguntas a quién voy a votar? ¿Cómo dudás a quién vas a votar? Tenés unos ladrones que no te dejaron, está todo al revés. Tenés un Milei que, perdónenme, pero para mí es psicótico. Y psicótico quiere decir que hasta puede agarrarle un brote, ¿saben? Y con un brote no puede ejercer su mandato. No lo sabemos todavía. Entonces, eso lo pueden elegir los chicos. Entonces, cuando me preguntan y cuando me dicen, uy, ¿viste lo de Isaurralde? ¿Qué te llama la atención? Entonces yo pregunto, ¿qué pueblo tenemos? ¿Qué pasa con los que podemos pensar un poco? ¿No? Ya no podemos ni pensar. Preguntarme, ¿cómo no hay duda que es Patricia Bullrich? ¿Cómo voy a pensar república o populismo a esta altura de mi vida? Entonces realmente me preocupa mucho, yo los callo, los conozco, hay un punto que no entiendo porque, por ejemplo, psicoanalistas no los entiendo, porque si estoy trabajando con sufrimiento humano no entiendo cómo pueden ser psicoanalistas acá. Pero la otra gente ya sabemos por qué puede ser. Pero ahora hablemos de los nuestros. ¿Qué pasa que no luchan? Después de la pausa lo seguís contando. Me quedaron 2 preguntas para que las vayas pensando. Una es, hablaste de que los que votaban a Milei eran muchos que tenían la cabeza quemada y sin valores. También lo votan, contestármelo después, también lo votan gente, porque el corte es transversal, de sectores económicamente sí, bien totalmente de acuerdo. Dotados. Totalmente. Y la otra es un tema que nos preocupa mucho en la ciudad, que es, y que yo trabajé bastante cuando era diputado, que es la ley de salud mental. Pero vamos a una pausa. ¿Qué tema? Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Unfit vamos a cuidarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos entre ustedes y nosotros. Le ponemos un poco de humor a la tarde esta de 4 de octubre de 2023. Porque nos quedó muy impresionado cuando Nora T. dijo, la psicóloga, que nos acompañó hoy de Generación Plateada, dijo que tenía 76 años. Yo es lo que cumplí ayer, y la verdad que está espléndida. Gracias. Igual que Patricia, pero Patricia tiene unos cuantos años menos. ¿Cuántos años tenés? 65. Ah, bueno. 65, no, es de otra generación. Y ni hablemos de Lautaro, que tiene menos de 60. 58. Bueno, está hecho percha. Qué malo. No. Y bueno, y del otro lado del teléfono tenemos también un sexagenario que antes fue durante años y sigue siéndolo aún cuando está en el éter, que es Osvaldo Pérez Sammartino, destacado constitucionalista, que en estos días seguramente, no sé cuándo, estará presentando un libro, El mito del gorila, y nos va a hablar un poquito después de la presentación del libro y de 2 temitas, pero quiero que escuches el final de lo que estaba diciendo, 2 preguntas que le dejé a Nora, a ti, que es psicóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldito. Las 2 preguntas eran, por un lado, que cuando vos hablabas de los chicos que estaban votando a Milei, muchos de ellos con la cabeza quemada, hablando en criollo, ¿no? Sí. Y dijiste también lo del brote psicótico que puede tener Milei. Y me quedaron las 2 preguntas, son las siguientes. Por un lado, el tema de la franja social que abarca distintos sectores, algunos de los cuales teóricamente no tendría que tener la cabeza quemada, porque vienen de familias que a lo mejor no han tenido 3 generaciones sin trabajar. Y por la otra pregunta, ¿cuál era? Algo de la ley. Sobre la ley de salud mental, que eso ha sido una preocupación mía a partir del caso Chano. Su mamá, Nora Carpentier, que nos vino a hablar en varias oportunidades y que hoy es motivo de preocupación. Tuvimos un almuerzo donde uno de los motivos de preocupación más grandes que tiene Jorge Macri es a partir del caso Barbieri, a partir del caso del policía que fue asesinado también por personas con brotes psicóticos, que evidentemente y que están en situación de vulnerabilidad, están en la calle, y que evidentemente el Estado se tiene que hacer cargo de esto, porque para mí y lo he hablado con algunos penalistas, hay una virtual abandono de personas. Pero contanos estas 2 cosas, estas 2 preguntas que te había dicho, Nora. Empiezo por el tema de las granjas de recuperación. En 2 minutos lo vas a entender. Esta ley famosa ha sido dictada, bueno, yo no soy política, pero por los K. ¿Por qué se vio esto? Porque en reuniones donde estábamos los K y no K psicoanalistas, ellos apoyaban esta ley. ¿Qué quiere decir esta ley? Esta ley beneficia a los narcotraficantes, señores. No les importa la psicosis, no les importa que estén muertos, no les importa que estén tirados, les importa que se droguen. Esa es la verdad. Porque ¿cómo puede? Un drogadicto no va... Yo atiendo a un drogadicto y cuando no es lo suficientemente enfermo, lo trato así. Ahora, cuando está muy mal, hay que internarlo. ¿Por qué? Pues ni saben que se drogan. Dicen, yo no me drogo. Entonces viene la familia porque rompieron, porque mataron, porque no trabajan, pues están tirados. Entonces, esa ley es para esa gente. Esa ley es para que los narcotraficantes puedan seguir actuando.
¿Por qué digo esto? Porque no hay una granja de recuperación gratis en el país. En el país les estoy contando. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Te puedo decir algo, Nora? Hay gente que ha llevado a sus hijos al Uruguay porque en el país no hay granjas de recuperación aptas. Tengo el caso de un amigo de un hijo mío que cada tanto lo van a visitar a Colonia del Sacramento, muy cerca de Colonia del Sacramento, una granja de recuperación. Tienen que cruzar el Río de la Plata para ir a ver a sus hijos y que afortunadamente son lugares que primero es un lugar accesible económicamente y segundo es un lugar que le está haciendo muchísimo bien. O sea que esto, fíjate vos, que lo que vos estás diciendo es así. Tal cual. Bueno, eso por un lado se me entendió que más clarito agua. Es gente totalmente abandonada. Totalmente. O sea, la ley los abandona específicamente porque no te permite intervenir. O sea, la familia no puede ayudar a la persona que tiene estos Pero problemas. es un plan de Cristina. Tampoco hay cobertura médica, ¿eh? Como es un tema que está bajo el falpudo, no, como dice Jorge, no hay cobertura médica. Cuando vos querés decir algo te dicen no, está el organismo multidisciplinario, cuando esto es una cuestión exclusivamente de médicos y psicólogos, exclusivamente, que sienten los que tienen, lo hablé esto incluso con alguien que me parece que es una autoridad en materia de sanidad, que es Quirós. Quirós, en más de una oportunidad, Fernán, me dijo, mira, en el hospital italiano tenemos un lugar especial, nos dijeron que no porque decía que las habitaciones estaban acolchadas, que los cuartos, y eran realmente lugares para recuperación. Porque no es solamente el daño que puede ocasionar a terceros, se autoinfringen el daño ellos mismos. La madre de Chano, cuando vino a hablarnos a nosotros, decía, cuando está bien, está perfecto, pero cuando la agarran estos brotes, pueden, como el caso del indigente que mató a Mariano Barbieri, como el caso vuelvo a repetir, el caso de enfrente del Museo Renault del que mató a un policía, a metros de un... Y el segundo tema era el tema... De la ley. No, este era el de la ley. No, de la ley, perdona. El tema vinculado con la franja social transversal que los votaba. Bueno, que no eran todos... Ese tipo de chicos, la franja esa, yo lo que escucho es, estoy trabajando, no me hablen de política, yo no quiero saber de política. Y la verdad que todos son iguales, a pesar que son chicos abogados, ingenieros, yo los conozco mucho de esa franja, y dicen, no quiero saber de política. A mí, ¿sabes lo que pasa? Mi ley va a traer algo distinto. No es pensamiento político, o sea... ¿No les preocupa el país? Yo me preguntaba, ¿no? Tan básicos son como ciudadanos, yo te hablo como ciudadanos cívicos, después pueden ser inteligentísimos. ¿No llama la atención que no les importe, que no luchen por el país? A mí me preocupa eso. Luchar quiere decir por lo menos mirar, decir, bueno, a ver, Patricia, ¿qué ofrece? A ver, ya sabemos lo que es Massa, pues están en contra de Massa, de Cristina, pero... mirar a un Milei, no mirar que se dice que puede ser un psicótico, mirar que lo que dice realmente no tiene valor porque a los 2 días dice una cosa y después no la puede cumplir, como hablaron ustedes. No escuchan. Le escuché decir una frase de José Luis Esper que me pareció impecable. Vende productos que no están disponibles dentro del mercado humano. No están disponibles para el ser humano. ¿Y por qué lo toman? Es una falta de liderazgo absoluto. Tomar como líder y votar a un tipo de esta naturaleza que no tiene, que es un espejito de colores, revela que no hay un análisis no hay un análisis real de la situación de parte de este grupo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es lo que yo te decía recién con la persona que no mencioné, que es un destacadísimo dirigente liberal, no es el único, con ideas liberales respetables, por cierto, y es como que los ha fascinado. Hay como algo místico que es como lo que decía de Moisés, como que la verdad revelada es quien nos va a llevar al camino de la redención. Esto es lo que es mi ley. Esto es la figura de el líder que me va a resolver todos los problemas. Entonces no tengo necesidad de pensar. Eso es lo que cayó nuestro pueblo. Crucemos la orilla del Río de la Plata y la situación es diametralmente opuesta. Claro. A partir también de que en muchos casos esto empieza en la casa. Claro. Reconozcámoslo. Sí. Porque cuando vos a tus hijos no les inculcás el sentimiento
de lo que es de los símbolos patrios, aunque parezca a veces, no, bueno, eso está de modé y todo lo demás. Cuando vos no le inculcás eso, no le inculcás a que los feriados se festejan con la bandera, vos ves, pasa en algunos lugares en Estados Unidos, algunas comunidades, que la bandera americana está permanentemente en el frente de la casa. Y eso no es ni el chauvinismo, ni es simplemente amor a la tierra. Acá hemos perdido eso, y eso nos ha llevado, vos ves en el Uruguay, el 18 de julio, el 25 de agosto, todo embanderado. Vos ves, y es un país que no tiene una cultura, digamos que no tiene una cultura, tiene una cultura cívica, por supuesto, mucho mejor que la nuestra, pero no tiene una cultura, digamos, el Estado es un Estado laico, es un Estado que no ha inculcado la religión. Si voy a otro terreno, te digo de que la gente que judía y la gente, sobre todo los judíos y los católicos, porque musulmanes la verdad no he tenido contacto, pero he tenido contacto con judíos y con católicos, en un Estado laico son en muchos casos mucho más creyentes que proporcionalmente, obviamente, a lo que ocurre en la Argentina. Osvaldo Pérez San Martino, gracias Nora por la participación muy activa tuya, y sobre todo que a la edad nuestra todavía seguimos teniendo las neuronas suficientemente aptas como para poder razonar aceptablemente. Y gracias a ustedes. No, faltaba más. Y gracias a Patricia también. Osvaldo, primer pregunta. Íbamos a hablar del tema muy brevemente de lo de la jueza Ana María Figueroa, pero creo que ya muy brevemente esto que pretende hacer el presidente de la República, o que ya lo hizo, no sé si ya firmó el decreto. Sí, ya firmó el decreto, hoy salió publicado. 502. Que lo firmó junto a Soria, el jefe de gabinete, o sea, un decreto que va a ser fulminado de absolutamente de nulo, ¿no? Sí, es, digamos, ya la jueza Figueroa no es más jueza, ya lo dijo la Corte, así que este empeño que tienen me parece que va a quedar simplemente en eso, ¿no? Es una especie de rebeldía adolescente, cuando las cosas, la realidad no es como ellos quisieran, pero digamos, no va a tener ningún efecto, no sé a través de qué vía, veremos, pero ella no va a seguir siendo jueza porque ya la Corte lo determinó, y bueno, cuando tenga que pronunciarse nuevamente dirá lo mismo. Creo que ya hoy en el Consejo de la Magistratura, cuando no sé si se estaba iniciando el concurso para cubrir la vacante, ¿verdad? Que me parece que ni siquiera es tenida en cuenta. Pero bueno, es este empeño en violar siempre la Constitución, en alzarse contra decisiones de la Corte, que podrán gustar o no, pero en definitiva la Corte es el intérprete final de la Constitución, y ya lo había dicho muy claramente, así que creo que va a quedar en algo simbólico para ellos, y no sé de qué forma, pero no va a tener ningún efecto. ¿No? ¿Qué forma? Me refiero a qué vía procesal, no sé si será como en la otra oportunidad en que la Cámara le elevó una consulta a la Corte y la Corte se expidió, si será a través de alguna acción contenciosa, no lo sé, pero sabemos el final del camino y nadie puede tener ninguna duda, porque la Corte se expidió y por unanimidad en ese tema. Perfecto. Osvaldo, te hago una consulta. ¿El decreto la repone en el cargo? O sea, ¿toma esa atribución el presidente? No es que el decreto la repone. El presidente había solicitado el acuerdo del Senado. El Senado le presta el acuerdo y eso se completa con un decreto de designación del presidente. Es un trámite, digamos, formal. Es lo mismo que pasa cuando si no hubiera sido jueza y se la designa. Por eso, pero el acuerdo en el Senado, entonces, para que la gente entienda, ¿no? Y que lo expliques vos, que sos un experto. ¿En qué consistió el acuerdo en el Senado? Porque es toda una mise en escena, ¿no es cierto? Todo es una cosa... El acuerdo es a ver, de nuestro sistema, la designación de los jueces. En la Corte sigue siendo el tradicional, el presidente es el que designa y luego recita el acuerdo del Senado, y para los demás jueces esto es así, pero previamente interviene el Consejo de la Magistratura, que hace concursos y ahí eleva una terna al presidente. Y eso se completa después con un decreto del presidente una vez logrado el acuerdo. Así que lo que pasa acá es que
antes las designaciones eran vitalicias y luego de la reforma del 94 se estableció que cuando cumplieran 75 años los jueces cesaban en su función, salvo que obtuvieran un nuevo acuerdo por periodo de 5 años. Esto es lo que requirió el presidente Fernández al elevar el pliego, pero no se concretó el acuerdo antes de que ella cumpliera 75 años, sino bastante después, y por lo tanto, cuando la Corte fue consultada, dijo en forma categórica, contundente y precisa que ella había cesado como jueza, y si había cesado como jueza, no se puede prorrogar esa designación. Lo que podría hacer es ella presentarse a un concurso y seguir todo el camino, Consejo de la Magistratura, etcétera. Exacto. O sea, han pasado por alto todo el procedimiento. Es esa, para decirlo en términos, disculpame, para decirlo en términos más concretos, no, más llanos, más vulgares, es exactamente lo mismo que nosotros en este momento apareciera un decreto que lo ha designado juez de la Nación, por ejemplo, a nuestro operador Gerardo o a nuestro productor Horacio Fernández. Es exactamente lo mismo. Claro. O sea, el Senado se arrogó la facultad de nombrar no, directamente y el presidente lo refrendó, una cosa así, una locura. Porque no pasó, no pasó por el Consejo de la Magistratura. Automáticamente, cuando cumplió 75 en el mes de agosto, esta mujer dejó de ser jueza. A partir del momento que dejó de ser jueza, es lo mismo que vayas vos, que firme el decreto. Lautaro y Jorge, perdón. Esto, a ver, yo entiendo que la Corte obró bien. Ahora, podía tener algún margen de opinabilidad. Imaginemos que alguien interpretara que una vez que enviado el pliego, bueno, aunque cumpliera 75 años, podía esperarse al acuerdo del Senado. Pero ya la Corte lo resolvió, ya habló, y habló con sentido final. Entonces, no tiene ningún efecto eso que acaba de hacer el Senado y lo que hizo el presidente. Increíble, ¿no? La atribución que se toma el Senado, ¿no? De violar el procedimiento para la designación de los jueces. Increíble. Y bueno, es el peronismo y la justicia independiente nunca se han llevado demasiado bien. Segundo tema, a partir de lo que dijo Nora y que yo lo vengo pensando hace muchísimo tiempo, los requisitos tanto etarios como de nacionalidad para ser diputado, presidente, vice o senador, me refiero al orden federal, la Constitución no establece ninguna otra condición que esta, ni siquiera tener estudios primarios terminados. Me parece que el principio de igualdad está bien, eso perfecto. Ahora, dentro del término idoneidad que consagra el artículo 16 de la Constitución, no está, por ejemplo, no tendríamos que pensar que la idoneidad no es solamente la honestidad. Digamos que en la época en que se redactó la Constitución, la honestidad era un valor sobreentendido que no admitía dudas. La honestidad, la capacidad, que tampoco era algo que se admitía dudas, porque quien se postulaba para un cargo de estas características era capaz, o por lo menos decía, no me presento porque es mucho para mí. ¿No existe también que dentro de la idoneidad esté la aptitud psíquica de una persona? Porque si no, podemos estar en manos de un loco perfectamente. Sí, pero el está problema bien, ahí remedio, es quién lo determinaría, Jorge. Es algo que... Los médicos. Sí, los médicos pueden tener opiniones muy distintas sobre esto. Bueno, más o menos. En el ámbito de la... aptitudes científicas, ¿no? Tienen una condición científica, no estamos bueno, hablando de... En el ámbito de la psicología y la psiquiatría va a haber seguramente opiniones muy diversas. Se te van a venir encima los psiquiatras cuando digas que no tienen... No, porque yo también en el ámbito... Perdón. En el ámbito del derecho tenemos distintas opiniones y tenemos jueces probos, de buena fe y muy formados que ven las cosas distintas. Es decir, que sería peligrosísimo eso. Dios nos libre de un tribunal de esa materia, que todos querrían entonces coparlo. Ya sé lo que pasaría, ¿no? ¿Quién lo designaría a esos psicólogos o psiquiatras? Quien tiene la llave de eso tiene la llave del poder en la Argentina, entonces. No. La idoneidad se requiere, por supuesto. Lo que dice la Constitución es que no se pueden hacer distingos, que lo único que se puede pedir es la idoneidad para los cargos públicos. Pero en materia de cargos representativos, es el pueblo el que juzga la idoneidad en las elecciones, cumplidos ciertos requisitos mínimos que establece la Constitución. Por supuesto que si en el desempeño del cargo
esa persona tuviera una situación psiquiátrica, digamos, muy evidente, bueno, siempre está la posibilidad de un juicio político, siempre está la posibilidad de un legislador de ser excluido, pero digamos, someter esa, que es una decisión plenamente política, a la decisión de un profesional no sería no sería un profesional, sino que esto sería una junta médica con un aval, digamos, de organismos internacionales, porque entonces ¿Cómo va a los organismos internacionales? Bueno, está bien. Un tribunal internacional no, pero se entiende, o sea, no un tribunal internacional, sino con un aval un poco más serio, porque si algo ocurre después, el tribunal dice... ¿Quién lo designa, Jorge? ¿Quién lo designa? Bueno, habría que buscarle la vuelta, ¿no? Porque imagínate, si hubiera existido eso en Alemania, Hitler no hubiera producido la muerte de 55 millones de habitantes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No, lo hubiera producido igual, porque hubieran podido copar el que tener es quien designa. Y vos copás esa función decisoria y pones al psiquiatra que vos querés y te da el dictamen que vos querés. Sí, bueno, pero hay cuestiones de que son a vos, por ejemplo, una determinación de una enfermedad, como puede ser la tuberculosis, el cáncer, lo que sea. Hay un diagnóstico que de ahí no se sale. Por eso, porque yo estoy viendo la peligrosidad de este hombre que está revelando tener brotes psicóticos. No, pero a ver, lo único que falta es que yo aparezca como que lo de... No, ya sé. Es un tipo peligroso. Es simplemente analizar. Para. Es simplemente pensar. O sea, yo te entiendo lo que decís vos y es cierto. Vamos a votar ahora una junta de psicólogos donde todo el mundo, es cierto, la va a querer cooptar y decir, bueno, acá un organismo internacional sería lo mismo, es cierto, pero después lo que ocurre es que... A ver, perdóname, Jorge, perdóname. ¿En qué país del mundo pasa eso? Decime. No, bueno. No, es fácil. Lo que pasa en la Argentina no pasa, no creo, ni en las repúblicas... ni en las repúblicas subsaharianas. Hoy tenemos dementes, o no dementes, quizás, pero no sé si la calificación científica, pero personas con problemas de este tipo en muchos lados. Tenemos, ahí está Trump, ahí están varios en el mundo que la gente parece que le gustan este tipo de personas. Sí, bueno, pero Trump se está sometiendo ahora a todo tipo de juicios que le están iniciando, brotando. Sí, acá el juicio... Por lo que hace. No porque previamente ya sé. Bueno, pero acá sabés que los juicios, como es, qué sé yo, bueno, acá tenemos que tirar todo. Yo lo entiendo, siempre salen estas preguntas cada tanto, pero digamos, por alguna razón esto no ocurre en ninguna democracia del mundo. Seguro. Así que yo ahora... ¿Sabés por qué no ocurre? Porque los desalientan, no surge porque los desalientan antes que lleguen al poder. Las propias fuerzas políticas. Lo que pasa es que acá las propias fuerzas políticas... Acá no, pero lo que hay que hacer, yo oía un poco antes lo que es hablar con la gente, sobre todo con los jóvenes, y explicarles, ¿viste? Porque a mí me cuesta mucho entender que puedan sentir cierta hasta idolatría por un personaje de estas características. Seguro. Bueno, nos tenemos es muy rica la charla, nos tenemos que ir y yo simplemente quiero agregar este renglón. En algún momento apareció algún personaje que quiso ocupar un cargo electivo en la Unión Cívica Radical. El propio partido, sin llegar a ningún tipo de elección, lo desalentó, habló con él, lo desalentó para decir que no estaba en sus cabales. Cuando los partidos políticos son fuertes, no voy a dar el nombre, cuando los partidos políticos son fuertes, como pasaba en aquel momento con la Unión Cívica Radical, el propio partido lo desalentó y el tipo no se presentó. Qué bien. Bueno, otros tiempos. Un abrazo gigante a Osvaldo y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau, que está el próximo programa en Los Talones. Hasta luego.